Buenas tardes a nuestra amable, querida y fina audiencia. Hoy, fin de semana de un mundo extraño que nos rodea. Mi nombre es Charles Montoya, pastor de la iglesia Semilla de Mostaza, Misión de Vida. Por más de 11 años hemos estado haciendo exactamente lo mismo, predicar el evangelio a las personas que puedan escuchar. Esta es una tarde extraña de sábado, una tarde un tanto oscura, lúgubre. El presidente de los Estados, o mejor del Estado glorioso de la poderosa nación de Israel, dijo en una alocución: israelíes en todo el mundo, judíos y no judíos, están buscando regresar ahora a casa. En una declaración que hizo, dijo también este hombre interesante: ellos entienden cómo el país es un refugio en tiempos difíciles. Agradece a todas las personas, a las aerolíneas, a las tripulaciones aéreas, por sumarse a esa sagrada misión. Dice él: todos nosotros juntos, ciudadanos de Israel, estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Israel. Las generaciones venideras nos mirarán para aprender cómo actuar en tiempos de crisis, dijo este hombre. Y sigue diciendo, acotando: esto requiere que cada uno de nosotros tome responsabilidades, responsabilidad nacional y responsabilidad individual. Empieza el mes de la primavera, de la salida de Egipto. Nos recuerda que nuestro pueblo ha resistido tormentas feroces. Esto nos da fuerza, esto nos da esperanza. Dice este hombre: sobrevivimos al faraón y aunque la batalla sea dura e intransigente, dijo también sobreviviremos al corona con la ayuda de Dios y con la colaboración de ustedes, ciudadanos de Israel. Agradece y corta su alocución. Son épocas, o es una época diferente, amada iglesia, amados hermanos, amados oyentes, una época donde se están cumpliendo las profecías de nuestro amado Señor Jesucristo. Podríamos titular esta disertación, esta prédica: Te busco con todo mi corazón. Ayer estuvimos hablando acerca de lo interesante de las profecías bíblicas. Hablábamos de un punto, de una línea, de un área. Estuvimos hablando de una palabra: metamorfosearnos o metamorfosea el interior del creyente, que nos volvíamos uno con la verdad divina, embestida de la complejidad de la palabra. Estábamos viendo en Levíticos capítulo 6, el versículo 13, que dice: un fuego continuo arderá en el altar y no se debe apagar por las circunstancias que rodean nuestra época. Ese fuego, esa chispa de vida, es la que nos inspira a alcanzar niveles más profundos e intensos de entendimiento en el estudio de la palabra del Señor. Estuvimos analizando también algunos capítulos de la carta del apóstol Pablo a Corintios. Vimos el segundo Adán. Estuvimos también hablando en Efesios, el capítulo 5, de cómo dice la Biblia que a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hablábamos de que la Biblia dice que grande es este misterio. Nos habla de un misterio interesante, un misterio profundo, un misterio que atañe a la iglesia, a cada uno de los hermanos, de los oyentes, de las personas que se dan al escrutinio intrínseco de la palabra. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estuvimos también hablando acerca, estoy haciendo un epílogo, mejor un resumen: el cerebro y la mente, la estructura cerebral de la mujer. Hablábamos de Cristo, hablábamos de la iglesia, Cristo como espíritu viviente, el segundo Adán. Hablábamos de la segunda Eva, que es la iglesia, y decíamos frases que caben en el escenario, que una mujer no dice lo que está diciendo, sino lo que quiere decir, y hablábamos de ese algo superior. Nos adentramos con mucho cuidado, con mucho tacto, a las profecías. El libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 6, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi a esa mujer, decía Juan, quedé asombrado con gran asombro. El título de este capítulo es La condenación de la gran ramera. Y Apocalipsis 19, el versículo 7,
Dice: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vuelvo a repetir el versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, de lino limpio y de lino resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es incompatible con la verdad bíblica, ¿no? Estamos hablando lo que dice la verdad eterna. También dimos un dato acerca de los bebés, de los recién nacidos, o mejor, de los recién concebidos. Y dijimos que en la 8ª semana sucede algo, pasaba algo. Después de la concepción hay una parte del cerebro programada para la comunicación. Estamos hablando de los dos cerebros, el cerebro femenino y el cerebro masculino. Estoy haciendo un resumen para entrar de lleno a la palabra del Señor, a lo que nos compete esta tarde. Y que en la 8ª semana, después de la concepción, los testículos del feto segregan testosterona y que producen una gran cantidad de testosterona, y que la testosterona inunda el cerebro del feto masculino, la parte asociada a la sexualidad, a la violencia, a lo físico, a lo competitivo. Y cuando la testosterona inunda el cerebro masculino, una parte del cerebro se extiende y se asocia a lo antes dicho, a lo antes establecido. Hablábamos del cerebro, de la mente y de la personalidad de la mujer, que la mujer lee situaciones, gestos, palabras diferentes al hombre. Pusimos algunos ejemplos acerca de Ana, acerca del libro de Evangelio según San Lucas, la mujer que enjuga con sus lágrimas los pies del maestro y los seca con su cabello. Hay una frase que subrayamos y que decíamos: ves a esta mujer, decía nuestro amado Cristo. Y vimos también el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el versículo 2, una comunicación no verbal. Recuerden, decíamos que la mujer necesita descifrar el lenguaje de un bebé por 2 largos años sin lenguaje. El título de nuestro mensaje ayer fue los recién nacidos. Vimos una serie de versículos que estoy seguro que los oyentes ya los tienen asociados en sus libretas de apunte. Primera de Pedro fue uno de ellos, capítulo 1, versículo 23. Hijitos, por quien sufro dolores de parto, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Entramos también a Apocalipsis, el versículo, o mejor el capítulo 12. Estoy parafraseando lo que hemos hablado durante toda la semana. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, versículo 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Leímos también Juan capítulo 16, versículo 21, una asociación que dice nuestro amado Cristo cuando la mujer da a luz. También estuvimos viendo el libro de Gálatas, exactamente el capítulo 4, empezando desde el versículo 1, avanzando hasta el versículo 27. Y el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Vimos también el 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Estuvimos viendo parte del libro de Daniel, este hombre a lo cual le fue entregada una tremenda visión. Analizamos el capítulo 8. Esta tarde también vamos a ver detenidamente algunos versículos. Daniel capítulo 8, el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Son visiones apocalípticas que no nos debe dar temor ni pavor adentrarnos en ellas, sobre todo en esta época convulsionada. El versículo 10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El versículo 11 dice:
aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y sigue diciendo esta tremenda palabra en el versículo 12: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. El versículo 13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario, la morada y el ejército para ser pisoteados? Nos habla de un santuario. Todos sabemos que el santuario es la morada del Altísimo, y el ejército que lo acompaña dice para ser pisoteados. Y él le dijo: le doy un tiempo. Y sigue también diciendo este mismo libro, el 25, exactamente: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no sea por mano humana. El versículo 26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, dice la Biblia, porque es para muchos días. Estuvimos viendo también el libro de Crónicas, primera carta de Crónicas, el capítulo 12, el versículo 32, dice: los entendidos en los tiempos que sabían. Nos habla de unos estudiosos que se dan a la tarea de entender los tiempos. Estamos viviendo unos tiempos traumáticos, congestionados. Estamos viviendo tiempos donde hay zozobra en la humanidad. Hoy leía, o mejor veía, un informe: ha subido la pandemia en Colombia, y dicen que todavía no se han detectado los verdaderos casos que vienen. Pero nosotros estamos aferrados al libro sagrado, al precioso libro de Apocalipsis. Bendito el Señor. Quiero que esté conmigo ahí esta tarde ya. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, dice la palabra del Señor: y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Exactamente. El versículo 14 dice: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Escuche bien este lenguaje. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente antigua al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. El versículo 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y el versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El versículo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que le habían dado las dos alas. No olvides esa referencia, las dos alas. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que tenía dos alas, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Habíamos visto que esta mujer, todos lo saben los expertos en la Biblia, alude o señala a la Israel de Dios. Y decía el presidente o el primer ministro de Israel que en otras pandemias como la gripe española, la peste negra, Israel no era un estado, pero que ahora eran estado, y que juntos estaban viniendo de todas partes del mundo y se estaban recogiendo en una nación poderosa. Pues el dragón está lleno de ira, o estaba lleno de ira contra la Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia del pueblo de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero aquí añade: y tienen el testimonio de Jesucristo. Incluye a la novia, incluye a la prometida, de la que hemos estado hablando todos estos días. Voy a volver a repetir el dice la palabra del Señor: el dragón se llenó de ira contra la mujer, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero que vea conmigo, vamos a comparar algunos versículos de la palabra eterna del Señor. El Espíritu de Dios está aquí en este improvisado estudio, mientras tomo mi café y usted comparte, o mejor, mi chocolate. Juan
capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Y la parte C del versículo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Punto. Separados de mí, nada. No pierda de vista la mujer a la que le fueron entregadas dos grandes alas de águila. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, de la palabra profética, nada podemos hacer. El libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 5, dice la palabra: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos habla de una unión mística. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice la palabra del Señor que se le dieron a la mujer dos largas alas de la gran águila. Y vamos a ver en qué tiene o qué relación tiene esas alas en la iglesia. Libro de Éxodo, para apoyar más este lenguaje sobre que la Biblia habla, la extensión de las alas del águila. 19:4 del libro de Éxodo dice: vosotros egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Habla de un vuelo de dos largas alas del Señor que se extienden y que aletean, alas de águila. Isaías también, acompañarme por favor a esta lectura, el capítulo 40 de Isaías, el versículo 31, dice la palabra: los que esperan a Jehová levantarán. Recuerda que a la mujer se le dieron dos grandes alas como las águilas. Levantarán alas, levantarán vuelo como las águilas. Sigamos, se remontarán como las águilas. Podemos hacer un paralelo y ver a la otra mujer de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, exactamente, remontarán las alas como las alas del águila. Y Apocalipsis capítulo 17 nos habla de la otra mujer de la que hemos venido hablando. Me llevó en el espíritu al desierto. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres que blasfeman el nombre santo que es sobre todo nombre, y que tiene 7 cabezas, cuernos. Y mira lo que dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dice el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada, diferente a la otra mujer que tenía alas. Oh, aleluya, bendito el nombre del Señor. En medio de su inmundicia, en medio de la abominación y de la inmundicia de la fornicación. Y dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Y habla. Y dice Juan: cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Volvamos al libro de Daniel. Estoy hablando de la iglesia de una forma quizás como no se ha presentado en otros predicadores. Me gusta hacer estos planteamientos después de toda una vida, casi 50 años, leyendo las mismas historias, tratando de que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. El libro de Daniel, el capítulo 7, no pierdas de vista las alas de la mujer que se le dieron, alas de águila, fuertes, extensas, extendidas, fuertes. Dice la palabra del Señor, libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21 exactamente: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y dice el versículo 22: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Qué hermoso, aleluya. Oh, aleluya. Santo es el Señor. Y el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos
y pensará en cambiar la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y vuelve a decir el 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El versículo 27 dice, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Habla de los cielos, pero nos habla del primer cielo, del de abajo, y dice que lo que está debajo del cielo, de la tierra, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es que cuando dice ese versículo que somos linaje escogido, es porque somos linaje escogido. Cuando dice ese versículo que hemos sido adoptados, es porque hemos sido adoptados. Hemos sido injertados, es que separados de Él, hermanos amados, en esta pandemia nada podremos hacer, separados. La esperanza que no avergüenza, nada podríamos hacer. ¿Qué puede hacer un predicador con su extraordinaria concentración masiva si ya está solo en la sala de su casa sin poder comunicarse con el tesorero de la iglesia, ni con la secretaria de la iglesia, ni con el equipo de cantores o de cantoras, sino que está encerrado en su sala, de pronto temiendo que llegue el corona y lo atrape? Pero, oh, gloria a Dios. Hemos creído en esperanza contra esperanza, aquellos que hemos predicado que cada día tiene su afán, aquellos que hemos dicho que es mejor la vida que la comida y que es mejor el cuerpo que el vestido. Sigamos, y dice, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y todos los dominios le obedecerán. El libro de Daniel habla de un capítulo que hay que leerlo con luz, con óptica celestial. Se ha hablado mucho de él, se ha masticado mucho de él. Quiero leerlo, tenemos tiempo, es una tarde preciosa, estamos en casa, sin afán, sin premura. Voy a leer para ustedes a continuación. Dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, a Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, y vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí delante del río, y tenía dos cuernos, un carnero, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Hay un punto aparte. Recuerda que estamos hablando de libros proféticos que se vaticinaron para la profecía de los tiempos, y que hay un adversario, un enemigo que quiere cambiar los tiempos, la cronología del tiempo mesiánico, y que la única que detiene el cambio de los tiempos por el ex Dios de este planeta es la iglesia. Es la amada, es el incienso, son las copas que están llenas de oro del incienso de los santos, es la sal, la que está preservando la tierra. Y dice que el más alto creció después, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podría parar delante de él. Era un confrontamiento, estaba poseído por una fuerza extraña, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz, sobre las pero venía como levitando, como gravitando, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabría tenía un cuerno notable entre sus ojos, algo así como un unicornio, un cuerno notable en medio de sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Imagínate estos dos carneros en la furia de su fuerza, un choque titánico, el uno contra el otro. Era una guerra colosal, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Nos habla de dos fuerzas espirituales.
lo derribó. El que venía como gravitando, como levitando sobre la faz de la tierra, lo derribó por tanto en la tierra y lo pisoteaba, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Recuerda lo que dice el 6: vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto. La fuerza y la furia, hay un punto aparte en ese instante, y vi que llegó junto al carnero y que se levantó contra él y le hirió. 2 fuerzas, uno que predominaba, pero se levantó otro en contra de esto. Sigue diciendo extrañamente el versículo 8: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Exactamente dice el versículo: y hacia la tierra gloriosa, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, pero ya había un carnero. Dice la Biblia: alcé los ojos y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y vino otro y golpeó a este carnero. Hermano, la iglesia está enfrentada a huestes telúricas de maldad enquistadas en las regiones celestes, y la iglesia no tiene idea de la fuerza titánica del Dios de este siglo. Y dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación del segundo carnero. Bendito el Señor. Y le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Recuerdan por ahí a Azazel? Los lectores de la palabra recuerdan a Azazel. Y echó por tierra la verdad, pisoteó la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó y se engrandeció. Entonces oí en la conversación en ese a un santo preguntó aquel: este escenario, ¿hasta cuándo será engrandecido incluso contra el príncipe? ¿Hasta cuándo será la prevaricación? ¿Hasta cuándo ejército junto al continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo estará echada por tierra la verdad? ¿Hasta cuándo hará cuanto quiere y cuanto prospere? Decía este hombre. Y le dieron un tiempo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, el ángel, enseña a este la visión. Vamos a seguir. Sigamos. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque dice nuevamente el libro, es para el tiempo del fin. He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Vamos a leer Tesalonicenses. Estamos en directo con la iglesia del Señor, que ya allí está presta, estudiando la palabra esta tarde. El Señor está con nosotros, creemos en Él. Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, los cuales mataron
a nuestro amado Señor y a ellos los expulsaron. Estamos hablando de un conflicto. Estamos hablando de fuerzas de luz en las regiones celestes que están fue desacomodada de su chip. Los millonarios están encerrados, asustados. Los pobres no les importa. Séneca decía, el maestro estoico de Nerón, solo quieren pan y circo. Y mientras tengan pan y circo, no les importará nada. El nivel de la unión, podríamos decir también en esta interesante tarde, el nivel de la unión. Estamos hablando que sin Cristo no podemos permanecer. Estamos diciendo que separados de Él nada podríamos hacer. No se trata de denominaciones. Por años pertenecía a una misión que decían que era la verdad absoluta. Pero la verdad absoluta está en la palabra. No es quien predique mejor o quien predique peor. Hoy es responsabilidad de todos. Decíamos de los niños, de los adolescentes, de los ancianos, de los oradores, de los que hablan guturalmente, elegantemente, de los que elegantilizan, o aquellos que son elegantes en las palabras, o aquellos que simplemente hablan al azar. Es responsabilidad de la iglesia, de la unión, el nivel de la unión. El poder depende de la unión con Cristo, que la sal no pierda su sabor. Es ir de acuerdo a las coordenadas dadas por el esposo a su amada. La poner, y aquí entramos al bosquejo, vamos a adentrar extraordinario, iluminado por la palabra del Señor, en esa unión vital entre Cristo y la iglesia, en esa unión extraordinaria. ¿Por qué se le dan dos alas de águila largas y extensas a la a esa gloriosa de Dios? Vamos a colocar una metáfora. El pájaro, así como suena, el pájaro tiene dos alas. Las dos alas está a la derecha y está a la izquierda. Y si hacemos una ecuación de 3 simple, si el pájaro puede volar 100 metros con dos alas, si el pájaro puede volar 100 metros con dos alas, ¿cuántos metros podrá volar ese mismo pájaro con una sola ala? ¿Qué significa eso? Las dos alas son dos opuestos, son diferentes, pero los dos opuestos se necesitan mutuamente para elevar un vuelo hasta la gloria del Señor. Con uno solo, ese pájaro, con una sola ala, ese pájaro no podría elevarse. No con una ala, no podría la mujer de Apocalipsis levantar su vuelo al frente de la serpiente, al frente del dragón, al frente de la gran ramera. No pudiera levantar la profecía para ser la pionera, la gestora, la amado Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de David. Hoy nosotros, los que hemos ido creciendo a la sombra de la profecía del vaticinio hebreo, creemos y entendemos que nuestro Mesías hace más de 2000 años nació, pero que estamos viviendo días peligrosos, tenebrosos, que la novia más que nunca necesita el aceite de la unción, no necesita sus arcas llenas de dinero, no necesita ser una compañía, una multinacional con propiedades en todos los estados y en todos los rincones del mundo. Necesita tener candeleros encendidos, necesitan las vírgenes tener la lámpara con el aceite glorioso de la unción. ¿Para qué un majestuoso templo? ¿Para qué unos equipos extraordinarios si hoy están encerrados en las bodegas construidas para almacenar el producto de una religión? Hoy se necesita el aceite de la Virgen. Hoy se necesita la chispa, el fuego ardiendo continuamente y que no se apagará. Con una ala rota no podría la mujer del Apocalipsis levantar su vuelo. Separado de mí nada podréis hacer. Separado de mí no podríais volar. Separado de Él no podríamos, como la iglesia, sobrevivir. Si la iglesia no está en esa dinámica, el ala derecha, el ala izquierda, y levanta un vuelo al frente del dragón, al frente del ex Dios de este siglo, no sobreviviremos. Mateo capítulo 23, versículo 37.
Dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como el pájaro, como la gallina, junto a los polluelos, debajo de las alas que les di en la profecía del Apocalipsis? ¿Cuántas veces los quise juntar debajo de mis alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Que el Señor tenga misericordia de la casa. Que el Señor tenga misericordia de las construcciones que se hicieron para albergar almas. Las almas jamás nos pertenecieron. Las almas pertenecen a Jesús. Nosotros somos simplemente colaboradores. Nunca nos pertenecieron las almas. Cierta. La casa está desierta. Necesita que las vírgenes tengan el aceite de la unción encendido. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La casa está desierta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.